capítulo 11 del Evangelio de San Lucas, verso número 17. Verso número 17. Predicamos en esta noche la palabra de Dios por el tema espíritu de división. Dice la palabra del Señor: en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Mas Él, conociendo los pensamientos de ellos, les dijo: todo reino dividido contra sí mismo es asolado, y una casa dividida contra sí misma cae. Todo reino dividido contra sí mismo es asolado, y una casa dividida contra sí misma cae. Y predicamos en esta noche por el tema espíritu de división. Dele la mano para no perder la costumbre, el que está a su lado, al frente y atrás, y dígale: espíritu de división. Padre, en el nombre de Jesús de Nazaret, Hijo amado, yo te doy gracias por la palabra a la cual yo le he dado lectura en esta noche. Señor, usa esta palabra para hablar conforme a tu voluntad. Señor mío, yo te suplico que tú me des esta palabra con la unción del Espíritu Santo a la cual me tienes acostumbrado. Pon esta palabra en mis labios como fuego que queme, Dios mío, y como espada de dos filos que penetre hasta la profundidad del alma de cada uno de los que la han de escuchar en el día de hoy. Padre mío, predicaré tu palabra y lo haré para gloria y honra de tu nombre. En el nombre de Jesús, Señor. Amén. Pueden sentarse, hermano. Aleluya. ¿Cuántos pueden adorar a su Dios en el día de hoy? Bueno, amados hermanos, voy a compartir con ustedes un mensaje que comenzó a darme vueltas en mi mente y en mi corazón al comienzo de esta semana. Y le estuve preguntando al Señor durante toda la semana si Él deseaba que yo predicase ese mensaje. Yo hubiera deseado predicar otro, pero el Señor quiere que predique este. Ahorita meditaba en el altar y le decía al Señor: yo hubiera querido predicar aquí hoy el mensaje que prediqué aquí anoche. Un mensaje que fue de tanta y tanta bendición para todos los que estuvimos aquí en el día de ayer, que trajo un sacudimiento tan terrible del Espíritu Santo en este lugar que a las 11 de la noche todavía estábamos aquí adorando y bendiciendo al Señor. ¡Aleluya! Y hay cierto tipo de mensajes a los cuales a veces uno le trata de huir, porque uno los encuentra un poco fuertes. Pero el Señor sabe y conoce todas las cosas y sabe por qué da los mensajes. La Biblia, amados hermanos, habla mucho acerca de lo que es una división. Lo primero que la Biblia nos enseña a nosotros es dónde fue la primera división y quién fue el causante de esa primera división. La Biblia nos enseña a nosotros que la primera división no fue aquí abajo en la tierra. La primera división fue en el cielo. Fue causada por un ángel que hasta el día en el cual se encontró en el pecado, según nos habla la Escritura, había sido un ángel perfecto. Dios habla acerca de ese ángel en el libro de Isaías y en el libro de Ezequiel. Al hablar acerca de él, él menciona la forma en la cual este ángel fue creado. Aquel ángel llamado Luzbel o Lucifer o ángel de luz, cuando Dios le habla,
le dice a aquel ángel que aún los tamboriles, las flautas, los instrumentos de música estuvieron preparados para ser sonados o tocados en el momento de su creación. Mas la Escritura enseña que hubo un momento en el cual, la Biblia no dice cuánto tiempo pasó desde la creación de ese ángel llamado Lucifer hasta el momento en el cual ese ángel llenó su corazón de pensamientos contrarios hacia el Dios que le había creado. Lo cierto es que Dios, hablándole, le dice: perfecto eras en todos tus caminos, desde el día que fuiste formado hasta el día que se encontró en ti maldad. Y este ángel, dice la Escritura, que un día se habló a sí mismo, se habló a su corazón, y hablándose a sí mismo se propuso subir a las alturas, destronar a Dios, o sea, sacar a Dios de su trono, para él sentarse en lugar del Altísimo. Aquel plan trazado por él, maquinado por él, dentro de su mente, comenzó a tomar forma. De tal forma, amados hermanos, que Satanás logró crear una división en el mismo cielo, donde todo es perfecto, donde todos los seres que habitaban eran seres perfectos, Dios y los ángeles, y donde aún él mismo había sido perfecto, según las palabras de Dios, desde el día que había sido creado hasta el día que se encontró en él maldad. Satanás creó una división en el cielo. En esa división que Satanás creó, logró colocar un grupo de ángeles, que no se sabe cuántos eran, pero que se sabe que son miles de ellos. Logró colocarlos en contra de Dios. Hay una serie de pensamientos que pasaron por mi mente mientras Dios me estaba dando este mensaje, y preguntas que comencé a hacerme mientras Dios me daba este mensaje. La primera pregunta que me hice fue: ¿cómo los convenció? Yo no sé si usted se la ha hecho alguna vez en su vida. ¿Cómo Satanás pudo convencer a los ángeles? ¿Cómo los convenció? Si eran ángeles perfectos, eran seres perfectos, vivían ante la misma presencia de Dios. Dios no solamente es el ser más santo y más limpio y más puro que existe en todo el universo, sino que también es lo más bueno. ¿Cuántos creen que Dios es lo más bueno que puede existir? Dios es lo más bueno que puede existir. No puede ni existirá jamás nadie más bueno que Dios. Dios es lo mejor que existe en todo el universo. ¿Cuántos están de acuerdo que Dios es lo mejor que existe en todo el universo? Es lo mejor. Aleluya. Es lo mejor. Y entonces yo me pregunto, hermano, yo me preguntaba al comienzo de esta semana, cuando Dios comenzó a darme este mensaje, yo decía: ¿pero cómo los convenció? Porque para usted convencer a alguien y ponerlo en contra de otra persona, usted tiene que hablar mal de esa persona. Usted tiene que señalar fallas en esa persona. Usted tiene que señalar errores en esa persona. Usted tiene que señalar cosas negativas en esa persona.
¿Y cómo Satanás pudo convencer a los ángeles y tornarlos en contra de Dios? ¿Cómo los convenció? Si para poderlos convencer tenía que señalar fallas en Dios, y Dios no tiene fallas. ¿Cuántos creen que Dios no tiene fallas? ¿Cuántos creen que Dios no tiene fallas? No tiene fallas. Para poderlos convencer y ponerlos en contra de Dios, tenía que señalar cosas negativas acerca de Dios, pero Dios no tiene nada negativo. ¿Cuántos creen que Dios no tiene nada negativo? Quiero saber lo que ustedes creen acerca de Dios, ¿ve? Alabado sea el Señor para siempre. Entonces Dios no tiene fallas, Dios no tiene en Él nada negativo. En Dios no hay nada, absolutamente nada, por lo cual se le pueda señalar. Dios es perfecto. ¿Cuántos creen que Dios es perfecto? Perdón que le pregunte tanto, que yo quiero saber lo que ustedes creen acerca de Dios. Dios es perfecto. La Biblia enseña que en Él no hay tinieblas. Dios es luz. Él es el resplandor. Fíjese usted, si Dios es luz, y mire usted, si Dios es el resplandor, que en el tiempo, aleluya, en el cual nosotros estaremos con Él, cuando la nueva Jerusalén descienda, la Biblia dice que no habrá necesidad de sol que alumbre en el día, ni de luna que alumbre en la noche, porque el resplandor de Dios lo alumbrará a todos. Alabado sea el Señor en esta hora. Dios es luz, Dios es perfecto, en Dios no hay fallas, en Dios no hay nada negativo. Entonces, ¿cómo los convenció? Bueno, los convenció hablándoles. Tuvo que haberles hablado, tuvo que haberse acercado a los ángeles y comenzar a hablarle, a decirle algunas cosas. Entonces yo me pregunto, ¿qué palabra les habló? ¿Qué fue lo que le dijo? ¿Cuáles fueron las palabras que salieron de los labios de Satanás? Que fueron palabras tan convincentes que lograron que cientos de ángeles en el cielo se fueran con él, con el propósito de destronar a Dios. Yo sé que para que pueda haber el tipo de división que existió en el cielo, tuvo que haber comparaciones. Si Satanás quería ser Dios y Satanás quería usurpar el trono de Dios y Satanás quería sentarse donde Dios estaba sentado y Satanás quería convencer a los ángeles para que los ángeles se fueran con él y los ángeles pelearan al lado de él contra Dios, Satanás tuvo que hacer comparaciones. Él tuvo que hacer una comparación entre él y Dios. Él tenía que señalar cosas buenas en él y señalar cosas malas en Dios. Él tenía que hablarle a los ángeles de una forma convincente. Además de eso, Satanás tenía que hacer promesas. Tenía que hacer promesas. Tenía que haberle prometido a los ángeles cosas. ¿Qué les pudo haber prometido? Bueno, había algo que él deseaba. Él quería ser semejante al Altísimo. Él quería sacar al Altísimo de ahí, sentarse de ahí. ¿Qué comparaciones hizo Satanás acerca de Dios? Yo quiero que me pongan mucha atención. Póngame mucha atención. Yo no sé si usted se ha hecho estas preguntas antes. Yo nunca me las había hecho en 15 años de convertido. Me la vine a hacer en estos días cuando Dios me comenzó a dar este mensaje. Estoy hablando de lo más perfecto, de lo más puro, de lo más santo. Estoy hablando de algo que no es negativo y de algo que nadie puede señalar.
Y estoy diciendo que la primera división la hubo en el cielo, que fue causada por Satanás, y que para ser causada Satanás tuvo que señalar a Dios. Y usted y yo decimos que a Dios no se le puede señalar. Usted y yo decimos que en Dios no hay nada negativo, y yo le digo que no puede usted convencer a alguien, y menos a ángeles perfectos, para que se vayan en contra del que los creó, si usted no le señala cosas negativas en contra del que los creó. Si usted no se pone a hacer una comparación, si usted le dice a ellos, bueno, yo quiero que ustedes me ayuden a pelear contra el que está sentado ahí en ese trono, porque yo me quiero sentar en ese trono que está ahí. Y yo quiero que ustedes me ayuden a pelear porque hay una cosa que ustedes tienen que ver. Él no es tan bueno nada. Él es bueno, pero yo creo que el primer pero lo inventó el diablo en el cielo. ¿Cuántos adoran al Señor en el día de hoy? A lo mejor algún ángel le dijo al diablo, Satanás o Luzbel, porque en aquel tiempo no se llamaba Satanás, Luzbel, Lucifer, pero es que él es bueno. Entonces usted se imagina a Lucifer diciéndole a los ángeles, él es bueno, pero mire cómo nos tiene aquí a todos nosotros. Él se sienta en el trono y nosotros tenemos que estar todo el tiempo dándole gloria a él. ¿Ah? El día que yo me sienta en ese trono, yo no los voy a obligar a ustedes a hacer eso. ¿Cuántos adoran al Señor en el día de hoy? Aquí se hace todo lo que Él dice. Cuando yo me sienta en ese trono, ustedes van a tener más libertad de la que tienen ahora. Algo tuvo que haber dicho, hermano. Yo estoy hablando solamente en palabras humanas para que me puedan entender. Pero algo tuvo que hablar en contra de Dios. Algo tuvo que señalar en contra de Dios. Algo negativo habló en contra de Dios que convenció a miles de ángeles. Que logró crear una división en el cielo. Que logró que ángeles pensaran que ese que estaba sentado ahí en el trono no era tan bueno nada. Ni era tan santo nada. Ni era tan perfecto como parecía. Ni era tan justo como parecía. Y este que está aquí al lado mío ahora, este que lo creó el que está sentado en el trono, este es el que va a hacer justicia. Este es el que se tiene que sentar ahí. Y lograr convencerlos a un grado que ángeles en el cielo comenzaran a decirle a él, cuenta conmigo. Cuenta conmigo, y que se siguieran añadiendo más ángeles. Sí, nosotros estamos contigo, vamos a pelear. Vamos a sacarlo de ahí. Vamos a sacarlo. ¿Ah? Y crear la primera división que se conoce, donde ángeles creados por Dios en estado de perfección se levantan contra el Dios que los creó. Se disponen a pelear contra Él y a destronarlo, a sacarlo de ahí, para sentar en su lugar a alguien que los convenció de que era mejor que el que estaba sentado allá arriba. Porque la única forma en la cual usted podía lograr que ángeles se estuvieran al lado suyo para pelear con el que estaba sentado en el trono era que usted los convenciera que usted era mejor que el que estaba sentado en el trono. Y no solamente convencerlos de que usted es mejor que el que estaba sentado en el trono, sino también convencerlos de que usted tenía o tiene más poder que el que está sentado en el trono. Porque yo le voy a decir una cosa, nadie se va con el que se está seguro que va a perder. ¿Ah? Si se fueron con él, estaban seguros de que iban a ganar esa guerra. De alguna forma Satanás les habló, no sé cuáles son las palabras que usó, pero de alguna forma les habló y los convenció de que él tenía suficiente poder como para destronar al que estaba sentado allá arriba. Maquinó, trabajó en el pensamiento de los ángeles de Dios, hermano. ¿Cuántos me están escuchando? ¿Y cuántos me están entendiendo?
maquinó, trabajó en el pensamiento de los ángeles de Dios, de seres perfectos, de seres que quién sabe cuánto tiempo dentro de la eternidad vivían ya al lado de ese Dios que nosotros conocemos con el nombre de Jehová. Porque la Biblia no señala tiempo, la Biblia nos enseña que nuestro Dios es eterno, no tiene principio ni tiene fin. ¿Cuánto tiempo llevaban esos ángeles al lado de Dios? Eso no se sabe. ¿Cuánto tiempo dentro de la eternidad de Dios Satanás o Lucifer estuvo al lado de Dios sin levantarse contra él? Eso no se sabe. Dios lo que le dice era que fuiste perfecto desde el día que fuiste creado hasta el día que se encontró en ti maldad. Pero ¿cuánto tiempo? Si lo fuéramos a contar en términos humanos, ¿serían milenios? ¿Serían miles de años los que estuvo Satanás en el cielo, al lado de Dios, sirviéndole, adorándole, sin que hubiese en él ningún pensamiento de maldad hacia Dios? ¿Y cómo abrigó Satanás ese pensamiento? ¿Cómo llegó a él? Y no solamente cómo llegó a él, sino cómo lo aceptó. Y no solamente cómo lo aceptó, sino cómo creyó que él podía destronar y vencer al que lo había creado. Cuando se tiene ese razonamiento, se sabe que el que ha sido creado jamás podrá vencer al que lo creó. Bendito sea Dios en esta hora. Oh, gloria a Dios. Y en ese pensamiento de que el que ha sido creado jamás podrá vencer al que lo creó, me he parado yo por 15 años para enfrentármele a él. Sé que él nunca podrá vencer al Dios al que yo le sirvo. Sin embargo, él logró convencer a ángeles de que sí lo podía vencer. Logró convencer a ángeles de que ese no era tan bueno como parecía, no era tan justo como parecía. Le señaló a Dios cosas negativas que usted y yo desconocemos en esta hora. Los convenció y los dividió. Y la primera guerra que hubo, la hubo en el cielo. La primera pelea que hubo, la hubo en el cielo. La primera discusión que hubo, la hubo en el cielo. Fue una guerra entre Satanás y los ángeles que con él estaban, y los ángeles de Dios. Guerra que fue perdida por Satanás. No podía ser de otra forma. Él está destinado a perder todas las guerras que emprenda contra el Dios que lo creó. Guerra que fue perdida por Satanás y fue echado del cielo, despojado del cuerpo que Dios le había otorgado como ángel, y sus ángeles fueron echados del cielo, despojados de aquel cuerpo espiritual que poseían al principio, del cuerpo angelical que ellos tenían, echados fuera de las moradas celestes. Y entonces vienen como Satanás y como los demonios, y en la restauración de la tierra, cuando Dios hace la restauración de la tierra y coloca al hombre en el huerto del Edén, Satanás y sus demonios llenan los cielos. Satanás se manifiesta en la tierra, llega al huerto del Edén, y la segunda división que hay, entonces la hay en el huerto del Edén, donde había un hombre y una mujer en una actitud de perfección, creados a imagen y semejanza de Dios, perfectos, con vestiduras de luz, caminando ante la misma presencia de Dios, hablando con Dios cara a cara. Bendito sea el Señor. Y ahí, en ese huerto del Edén, Satanás crea lo que vendría a ser
la segunda división. Divide el pensamiento. Escuche bien. Divide el pensamiento de Eva. ¿Cómo lo hace? Lo hace, escuche bien, señalando una vez más a Dios. Mire usted qué cosa. No tenía nadie más que señalar, porque solamente habían dos seres en esta tierra y los dos eran perfectos. Con que Dios les ha dicho que no comáis del fruto de todo árbol del huerto. De los árboles, del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero del árbol del conocimiento, de la ciencia, del bien y del mal, dijo Dios que no comamos, porque el día que de él comiéramos ciertamente moriremos. Y él dijo, no moriréis. Está llamando primero a Dios mentiroso. Y usted y yo sabemos que Dios todo lo que habla es verdad. ¿Cuántos aquí saben que Dios todo lo que habla es verdad? Amén. Pero él está diciéndole a Dios mentiroso, porque Eva le dijo que Dios había dicho que el día que comieran de eso morirían. Y él le dijo, no morirán, sino que sabe Dios que el día que de él comiereis, seréis como dioses, sabiendo y teniendo el conocimiento del bien y del mal. Y creó la segunda división. Puso a Eva y a Adán en contra de Dios. Les hizo creer que Dios era mentiroso, que lo que Dios había hablado acerca del árbol del conocimiento de la ciencia del bien y del mal no era una verdad. Y les hizo creer que Dios no quería que ellos participasen. En otras palabras, que Dios era injusto. Porque al no permitirles a ellos participar del árbol del conocimiento de la ciencia del bien y del mal, les impedía a ellos ser como dioses. En otras palabras, ser semejantes a él. Los dividió. Rápidamente fueron divididos. Desobedecieron a Dios y pecaron contra él. Desde ese día en adelante, Satanás se ha convertido en el profesional de la división. Es un experto en cuanto a dividir mentes, dividir pensamientos, dividir un pueblo, y a través de la división romper y destruir todo lo bueno que Dios tenga para su pueblo sobre la faz de esta tierra. Cuando Adán y Eva fueron restaurados, porque hubo una restauración de parte de Dios hacia Adán y a Eva, no los dejó en el estado en el cual estaban, porque ya era imposible por la naturaleza pecaminosa que en ellos había nacido. Pero sí hubo una restauración. Les perdonó su pecado, les enseñó a ofrecer sacrificios delante de él, les enseñó a sacrificar un animal que ya desde ese mismo momento se convertiría en un símbolo, en un tipo de lo que Cristo haría después en la cruz del Calvario. Le enseñó a Adán y a Eva, les dijo, ustedes pecaron, pero yo los perdono. Ahora ustedes van a ofrecer sacrificios delante de mí, y el sacrificio que yo aceptaré será el de un animal, una oveja, porque ya eso iba señalando hacia el plan de redención. Eso que Dios le enseñó a Adán y Eva se lo enseñaron a Caín y a Abel. Pero entonces Satanás hizo otra división en el pensamiento de Caín. Y cuando llegó el momento de ofrecer sacrificio delante de la presencia de Dios, Abel ofreció lo que sus padres le habían enseñado. Y vino y sacrificó un animal ante la presencia de Dios. Pero entonces Satanás dividió el pensamiento de Caín. Y le dijo Satanás a Caín, se suponía que Caín, si Abel era el pastor de ovejas, pues Caín tenía que comprarle a Abel de lo que Abel tenía, o por lo menos pedirle que se lo regalara. Algún acuerdo tenía que llegar con Abel.
pero tenía que sacrificar una oveja. Abel no tenía ese problema porque era pastor. Pues él vino y ofreció de lo mejor de su manada un sacrificio ante la presencia de Dios. Entonces Satanás le habla a Caín en la mente y se la divide. Y le dice, pero ven acá, ¿por qué tu hermano puede ofrecer a Dios del fruto del trabajo de él y tú no le puedes ofrecer a él del fruto tuyo? Tú eres un agricultor, tú trabajas la tierra, pues tráele a Dios el fruto de lo que tú has hecho. Entonces Caín comenzó a escuchar la voz de Satanás. Y Satanás le dijo, no, Dios ha sido injusto contigo. Dios es injusto, porque Dios no te acepta lo que tú has, con tanto sacrificio has ganado. No, Dios te lo tiene que aceptar. Y entonces la Biblia dice que Caín vino y le trajo ante la presencia de Jehová del fruto de la tierra. ¿Sabe usted, aleluya, que Dios no se lo aceptó? Porque no era del fruto de la tierra que Dios aceptaba, era un cordero, y tenía que ser un cordero porque ese cordero tenía un propósito, y el propósito era señalar hacia adelante a alguien, aleluya, que vendría en el futuro a morir por los hombres como un cordero ante la presencia de Dios. Y era un símbolo de Jesucristo, y ya Dios no estaba dispuesto a aceptar otra cosa. Dividió el pensamiento de Caín. Dios no le aceptó a Caín lo que él quería ofrecer, y al final se levantó Caín y Satanás le puso un pensamiento en su mente y le dijo, mata a tu hermano. Entonces hubo una división en la familia de Adán y Eva, y Caín se levanta y mata a su hermano Abel. Dividió. Lo de él es dividir, es un experto en eso. Abraham y Lot salieron de la tierra de Ur de los Caldeos. Venían caminando bajo la bendición de Dios. Todo iba bien. Abraham era un hombre de Dios, y mientras Lot estuvo al lado de Abraham, no tuvo problema. Porque mientras usted está al lado de hombres espirituales, usted no tiene problemas, sea bendito Dios en esta hora. Los problemas comienzan cuando usted está al lado de gente carnal. Mientras, aleluya, mientras Lot estuvo al lado de Abraham, todo iba bien. Porque Abraham gozaba de la bendición de Dios. Y de la bendición que Abraham tenía, Lot también participaba, hermanos. Y el diablo veía eso. Entonces el diablo vino y sembró división entre Lot y Abraham, de tal forma que los hombres de Lot se peleaban con los hombres de Abraham. Y entonces Abraham tuvo que llamar a Lot y tuvo que decirle, pero ¿por qué se pelean tus hombres y mis hombres? No sea esto así, siendo tú y yo familia, le dijo. No, vamos a hacer una cosa, vamos a separarnos. Si tú vas hacia la derecha, yo me voy hacia la izquierda. Si tú vas hacia la izquierda, yo me voy hacia la derecha. Lo debió de agarrarse de los pies de Abraham y decirle, no, Abraham, no. Vamos a juntar los hombres tuyos y los hombres míos, y vamos a hablarles tú y yo, y vamos a hacerles ver que tú y yo somos uno. Bendito sea Dios en esta hora. Y que no aceptamos la pelea que entre ellos hay. Pero no fue eso lo que hubo en el corazón de Lot. Parece que ya el corazón de Lot también estaba dividido. Y entonces la Biblia dice que Lot miró y contempló la llanura, y vio que la llanura era verde, que había pasto para sus animales. En el otro lado había una montaña, que significaba un sacrificio tremendo para el que se fuera a la montaña. Y entonces Lot escogió lo que él creía que era lo mejor, porque lo escogió con los ojos de la carne y no con los ojos del espíritu. Hay veces que la montaña es mejor que el llano, aunque el llano se vea verde. Alabado sea Dios en esta hora. Y entonces, amados hermanos, aleluya, allá dice la Biblia, se apartó de Abraham, se apartó del hombre justo, del hombre que buscaba a Dios, del hombre que tenía la bendición de Dios sobre de él. ¿Y qué es lo que dice la Biblia acerca de Lot? Dice, y Lot puso sus tiendas hasta Sodoma y hasta Gomorra. Oh. Shakarabakaba Shendra. Siento una unción especial de Dios en este altar en esta noche. Las tiendas de Lot nunca habían llegado hasta Sodoma y Gomorra.
Sodoma y Gomorra eran el centro de perversión más grande de ese tiempo. Las ciudades del homosexualismo, del lesbianismo y de todo tipo de depravación contraria a la voluntad de Dios. Mientras Lot se mantuvo al lado de un hombre espiritual, sus tiendas nunca llegaron hasta Sodoma y a Gomorra. Pero no hizo Lot nada más que apartarse del hombre de Dios, del hombre que había salido de Ur de los Caldeos con un llamado directo de Dios, y llegaron sus tiendas hasta Sodoma, hasta Gomorra. Allí se perdieron sus hijas, allí se perdió la esposa, allí se contaminó todo aquello. Sea bendito Dios para siempre. El pecado llegó hasta la casa de Lot porque se apartó por una división del hombre llamado Abraham, amigo de Dios. Alabado sea Dios en esta hora. Mi alma alaba y glorifica al que vive. Israel pudo haber sido una nación con más grandes bendiciones que las que recibió, si no hubiese permitido que Satanás los dividiese y los pusiese en contra de Moisés, el hombre escogido por Dios para meterlos en la tierra prometida. Y fue tanta la presión que hicieron sobre Moisés, que lamentablemente aún el mismo Moisés, molesto por la forma en la cual el pueblo le trataba casi continuamente, llegó a hacer algo que a Dios le molestó y le quitó el Señor el derecho de poder entrar a aquella tierra de bendición. Pero el diablo fue un experto dividiendo a la nación israelita. La dividió, amados hermanos, de una forma tajante. La puso en contra de su Dios. Llegó el momento en que la división dentro de aquella nación fue tan profunda que cambiaron al Dios invisible por las imágenes que tenían las naciones paganas. Cambiaron al Dios invisible por una imagen de Baal. Cambiaron al Dios invisible por imágenes de animales. Cambiaron al Dios invisible por las imágenes de acera. Comenzaron a adorar en los montes al palo. Comenzaron a adorar al Dios Sol. Comenzaron a adorar a la luna y a las estrellas. Se postraban delante del sol y dejaron de adorar al Dios vivo para adorar a dioses muertos, porque el diablo los dividió. Y cuando usted permite que la división llegue donde usted deja de adorar a dioses vivos, al Dios vivo, y comienza a adorar a dioses muertos. Alabado sea Dios en esta hora. La división fue tan grande que Dios, aleluya, se llevó a Moisés al monte, y mientras Moisés estaba en el monte, el diablo los dividió acá abajo. Y cuando Moisés bajó del monte, encontró que habían cambiado al Dios invisible, la imagen del Dios invisible, aleluya, la habían transformado y la habían cambiado por un becerro de oro. Y ahora se postraban delante del becerro y decían: este es el Dios que nos sacó de Egipto. Este es el Dios que abrió el mar rojo. Un becerro que lo crearon ellos mismos. Sea bendito el Señor para siempre en el día de hoy. El diablo es un experto dividiendo. Al diablo le agrada dividir, porque las divisiones destruyen. Al diablo le agrada dividir, porque las divisiones apagan el fuego de Dios. Al diablo le agrada dividir, porque las divisiones descarrían a gente que está sirviendo al Señor. Al diablo le agrada dividir, porque las divisiones hacen que los hombres duden de la palabra de Dios y de lo que Dios ha establecido. El diablo no solamente es un experto dividiendo, sino que se goza cuando puede sembrar en medio del pueblo, en medio de gente que adora a Dios y que le sirve a Dios. Él se goza cuando puede sembrar en medio de ellos un espíritu de división. Bendito sea el Señor en el día de hoy. Él se goza en todo eso. Se goza, amados hermanos, cuando hay alguien que esté en bendición, alguien que está haciendo y recibiendo la llenura de Dios, alguien a quien Dios está bendiciendo, alguien a quien Dios está usando,
o una iglesia sobre la cual el Espíritu de Dios se está moviendo, el diablo se goza y se deleita cuando puede sembrar en medio de esa persona o de esa iglesia un espíritu de división. El diablo ha cogido a través de todas las edades multitudes de creyentes llenos del Espíritu Santo y ha logrado sembrar en ellos un pensamiento de división en contra de la iglesia en la cual son miembros, o en contra del pastor que Dios les ha dado, o en contra de la doctrina, aleluya, de santidad y de pureza en la cual se han levantado. Y después que el pensamiento ha sido recibido y ha sido alimentado en el corazón del que lo recibe, le destruye la bendición que tiene, le destruye el fuego del Espíritu Santo, le destruye los deseos de acercarse a la iglesia, le destruye los deseos de visitar la congregación, le destruye los deseos de congregarse con los hermanos, le destruye los deseos de trabajar por la iglesia. Si estaba trabajando por la iglesia, deja de trabajar. Si estaba alabando a Dios, deja de alabarlo. Si era una persona que no se perdía un culto, ya no tiene deseo de venir a la iglesia, porque los pensamientos de división, aleluya, que el diablo ha sembrado en su mente y en su corazón, han destruido y han apagado y han quitado todo lo bueno que el Espíritu de Dios había sembrado en esa vida. En el tiempo del cielo usó ángeles. En el tiempo de Adán y Eva se usó el mismo. Él mismo fue y les habló. En el tiempo de Caín sembró pensamientos de división en la mente de Caín. En el tiempo presente su actitud no ha cambiado. Se usa el mismo, usa los ángeles, usa pensamientos y usa a cualquier hombre o a cualquier mujer que se le sirva o se le entregue para ser usado también para dividir en el lugar donde está. Así que se usa el mismo, usa demonios, usa pensamientos y ahora usa también hombres y mujeres para sembrar el espíritu de división. Esos hombres y esas mujeres que pueden sembrar un espíritu de división tienen sus características, y esas características también están divididas. Por ejemplo, hay personas que pueden sembrar un espíritu de división y tienen características como Caín, como los hombres de Lot, o los que se levantaron contra Moisés, que llegaron a hablar hasta de apedrearlos, que eran hombres violentos. Hay personas que a veces, poseídos por el espíritu de división, asumen actitudes violentas, tienen un carácter violento, son explosivos, y cuando el diablo logra sembrar en ellos ese pensamiento de división, ese carácter y esa personalidad explosiva que poseen, es una ayuda para que el diablo realice su trabajo a la mayor brevedad posible. Mientras que hay algunos que tienen el carácter explosivo y la lengua suelta. ¿Usted sabe lo que es un carácter explosivo y una lengua suelta? Y levante la mano todos los que saben lo que es un carácter explosivo y una lengua suelta. Muy pocos saben lo que es un carácter explosivo y una lengua suelta. Ok, no tenga miedo. Si el que estoy predicando soy yo. Si alguna pedra cae, cae para acá y llega hasta mí, si el que me dio el mensaje lo permite. Bendito sea el Señor en el día de hoy. ¿Ah? Algunos tienen un carácter explosivo, una personalidad explosiva, son como una bomba de tiempo que no se sabe cuándo va a estallar, pero estalla. ¿Ah?
que abren su corazón. Hay personas que tienen un corazón abierto a toda la basura que el diablo le quiere sembrar. Y cuando la mano de Dios se quiere meter ahí adentro para sacar la basura que hay ahí, cierran la puerta, porque la mano de Dios no la dejan entrar. Ellos permiten entrar solamente al diablo, al espíritu de división. El diablo lo sabe. El diablo sabe, mire, esas personas de caracteres así explosivos y violentos son muy fáciles de controlar por el enemigo y de manejar por él. A veces el diablo usa a otras personas para que esas personas le siembren al que tiene el carácter explosivo un pensamiento en su mente, porque el diablo sabe que después que se lo siembre ya no tiene que hacer más nada, porque del resto se encarga la persona. Lo que el diablo necesita es que eso llegue al corazón de esa persona. Después que eso se meta ahí, del resto se encarga la misma persona. Entonces hay quienes tienen ese carácter explosivo. Entonces son un instrumento fácil, son fácilmente usados por Satanás. Y donde quiera que van, ellos van sembrando la cizaña que llevan en su corazón. Y donde quiera que muerden, dejan el veneno que llevan en sus dientes. Sea bendito el Señor en el día de hoy. Hay otros que no tienen el carácter explosivo. Hay otros que en ocasiones parecen pacíficos. Denle un aplauso al Señor. Amén. Esa casa terminó bien, en ese lado, terminó con la palabra pacíficos. Dije que hay otros que aparentan ser pacíficos, amables, amorosos, cariñosos, más dulces que el azúcar, humildes, más dulces que el azúcar, más dulces que la miel. ¿Ah? Óigame, de ese tipo de personas que atraen a todo el mundo con su dulzura, pero que a veces, porque la Biblia dice que no nos extrañemos, porque también el mismo Satanás se viste de ángel de luz. ¿Ah? Y hay quienes pareciendo ovejas, la Biblia enseña que son lobos rapaces. ¿Ah? Entonces hay quienes se visten de oveja y se ven amables y amorosos y cariñosos y dulces. ¿Ah? Y parecen demostrar una preocupación más que sincera por la obra de Dios, pero sin embargo cargan en su corazón la misma semilla, la misma cizaña y el mismo veneno que carga el que lleva el carácter violento, si es que permite que el diablo se lo siembre. Lo que pasa es que el de carácter violento quiere sembrar esa semilla, óigame, a acomodar en medio de peleas y de discusiones y de gritos y de cosas. El de carácter apacible siembra la semilla en medio del abrazo, siembra la semilla en medio del beso, siembra la semilla en medio de las palabras bonitas que habla. Porque hay algunos que no tienen tanta educación y no pueden hablar muy bien y tienen que hablar en el lenguaje que conocen. Y a veces el lenguaje que tienen es tan vulgar que algunos hasta los rechazan porque las palabras son tan vulgares que no les gustan. Pero hay otros que tienen un poquito más de palabrería y pueden hablar palabras más bonitas, palabras más hermosas, y colocar alrededor de esas palabras un ramo de flores. Ah, y la gente decir, pero qué lindo habla, y marear a la gente, pero qué lindo, y la gente mareadita, y pero qué lindo, qué lindo. ¡Pah! Hasta que cae. Ah. Eso de lo que yo les estoy hablando a ustedes es un ejemplo de lo que hizo Absalón, el hijo de David, y que está bien explicado en el capítulo 15 del libro de Segunda de Samuel, del versículo 1 en adelante, donde dice así. Les voy a leer para que escuchen. Aconteció después de esto que Absalón se hizo de carros y caballos y 50 hombres que corrieran delante de él, y se levantaba Absalón de mañana y se ponía a un lado del camino junto a la puerta,
Y a cualquiera que tenía pleito y venía al rey a juicio, Absalón lo llamaba y le decía: ¿de qué ciudad eres? Y él respondía: tu siervo es de una de las tribus de Israel. Entonces Absalón le decía: mira, tus palabras son buenas y justas, mas no tienes quien te oiga de parte del rey. El rey era su propio papá, hermano. Y decía Absalón: ¿quién me pusiera por juez en la tierra, para que viniesen a mí todos los que tienen pleito o negocio, que yo les haría justicia? Y acontecía que cuando alguno se acercaba para inclinarse a él significa que como él era el hijo del rey, pues se le hacía cierto tipo de reverencia, porque era el hijo del rey, se le daba un tipo de saludo especial, en señal de que se le respetaba porque era el hijo del rey. Era casi como una humillación, vamos a decirlo así. Era casi como una humillación, pero era un saludo que se le brindaba en respeto a él por ser el hijo del rey. Cuando las personas venían donde él y se inclinaban para saludarle, dice aquí que entonces él extendía la mano, lo agajaba y lo besaba. Aleluya. Y mire lo que dice el verso 6. El verso 6 dice: de esta manera hacía con todos los israelitas que venían al rey al juicio, y así robaba Absalón el corazón de los de Israel. Mire bien, escuche bien, escuche bien. Él quería robarse el corazón de la gente de Israel. ¿Cómo se lo robaba? No se lo robaba gritando ni peleando, se lo robaba abrazando y besando, y después diciendo y hablando, porque las palabras siempre tienen que venir. Él decía: ¿quién me pusiera por juez en toda la tierra? He aquí que yo le haría juicio a todos. Cuando venía alguien delante del rey para juicio, le decía: tú no tienes quien te oiga de parte del rey. En otras palabras, el rey no te atiende, el rey no tiene tiempo para ti. ¿Cuántos adoran al Señor? ¿Ah? El rey no tiene tiempo para ti, el rey no tiene tiempo para atenderte. Ese rey está muy ocupado. Si yo fuera, decía él, yo te haría justicia. Y cuando venía alguien donde él y se inclinaba, él le decía: no, ven acá, y lo agarraba. No te inclines, ves. Le daba un beso que se escuchaba en todo Israel, el beso que le daba, sea bendito Dios en esta hora. Hermano, aleluya. Ahí está, hermano, eran dos manifestaciones diferentes: el carácter violento, el carácter apacible, pero con un mal sentimiento dentro del corazón, con una mala semilla dentro del corazón, con un mal pensamiento dentro del corazón. ¿Y qué llegó a hacer Absalón, hermano? Le dio resultados a Absalón. Lo que hizo, le dio resultados. Absalón se robó el corazón de todo Israel, y llegó un momento cuando Absalón fue y se proclamó rey él mismo. Y aún la Biblia dice, escuche bien, había un hombre llamado Aitofel. Aitofel era el mejor amigo de David, el consejero de David, el hombre en el cual David siempre había tenido su confianza. La Biblia dice que cuando Aitofel aconsejaba, tanto para Absalón como para David, era como si Dios hablase. Aitofel era, amados hermanos, el amigo principal de David. ¿Y sabe usted una cosa? Absalón robó el corazón de Aitofel. Y las palabras que hay en el Salmo de David, donde David dice: el que se sentaba conmigo a la mesa, levantó contra mí su calcañar. El que de mi mesa comía, que son palabras que al mismo tiempo son proféticas y se le aplican a Judas, que caminaba con los discípulos de Jesús. Pero cuando David las dice, está hablando de él, está hablando de su experiencia personal,
Está hablando de su amigo. Está hablando de uno, aleluya, que era su mejor amigo, en quien él depositó toda su confianza. Sea bendito el Señor para siempre. Y que cuando Absalón se levantó contra él, le traicionó. Absalón se robó el corazón del pueblo. Absalón logró sembrar un espíritu de división con las palabras que hablaba. Y yo quiero que entendamos unas cosas, hermano. Cuando el diablo ve una iglesia en bendición, cuando el diablo ve un creyente en bendición, el diablo dice: yo tengo que destruir ese cristiano y tengo que destruir esa iglesia. El diablo trata de usar muchas cosas. El diablo se lanza contra esa iglesia con todo lo que tiene. Los problemas económicos, las enfermedades, las batallas espirituales forman parte de las cosas que al principio el enemigo va utilizando para tratar de destruir el ánimo y el espíritu de una congregación. Pero cuando esa iglesia, en medio de sus luchas y de sus batallas, puede y logra mantener una actitud de adoración y de alabanza, entonces el diablo decide usar su mejor arma. Y la mejor arma que el diablo tiene para destruir es la división. Jesucristo mismo dijo, hablando y enseñando acerca de la división, que un reino dividido contra sí mismo es asolado, y que una casa dividida contra sí misma cae. Alabado sea el Señor. Jesucristo sabía y así lo enseñó. Por eso, amados hermanos, la oración de Cristo en el capítulo 17 del Evangelio según San Juan, Cristo hace un llamado a la unidad. Y el Señor, orando desde la profundidad de su corazón y de su espíritu, Él clama al Dios de los cielos y le dice: no clamo a ti solamente por estos, sino también por los que han de creer en mí por la palabra de ellos, para que sean uno, perfectos en unidad, así como tú y yo somos uno. Alabado sea Dios en esta hora. Y la oración de Cristo era que el pueblo que se convirtiese pudiese ser uno, porque Cristo sabía, y así lo enseñó, que un reino dividido contra sí mismo es asolado, y que una casa dividida contra sí misma cae. Y yo estoy bien inquieto con el mensaje que el Señor me acaba de dar, porque Dios no da los mensajes por darlos, ni da los mensajes para jugar con ellos, porque Dios no juega con su palabra. Cuando Dios da un mensaje, por algo es. Cuando Dios da un mensaje, porque algo Dios trae. Cuando Dios da un mensaje, porque algo Dios ve. Cuando Dios da un mensaje, es porque algo Dios sabe que yo no sé. Bendito sea el Señor en esta hora. Y desde que Dios me empezó a dar este mensaje durante la semana, yo me he pasado preguntándome en mi mente: ¿lo predico, no lo predico? ¿Lo predico, no lo predico? ¿Quieres que lo predique o no lo predico? Todavía esta tarde le decía a mi esposa en mi casa: no sé si predicarlo o no predicarlo. Todavía ahorita, cuando me senté allí en la oficina y comencé a escribir algunos textos, porque todavía con la batalla ahí de si predico o no predico este mensaje, me seguían llegando textos y los tenía que escribir. Alabado sea Dios. Decía: predico o no predico este mensaje. Pero al final tomé mi decisión ya, amados hermanos. Cuando pasé al altar de la iglesia, dije: lo voy a predicar. Lo voy a predicar porque siento que Dios quiere que lo predique. Lo voy a predicar porque siento la guianza del Espíritu de Dios para hacerlo. Y lo voy a predicar porque Dios sabe por qué me lo da. Y Dios es el que sabe si el diablo, en medio de la bendición que hay en esta iglesia, porque tal vez hay alguien que no se ha dado cuenta que aquí hay bendición, pero aquí hay un grupo grande que sabemos que aquí hay bendición, y que aquí hay poder, y que aquí hay unción, y que aquí hay fuego, y que aquí Dios se está moviendo, y que aquí el poder de Dios se está derramando sobre esta iglesia. Y en medio de la bendición, estoy seguro, por el mensaje que Dios me da, que el diablo quiere sembrar espíritu de división en medio de la iglesia. Alabado sea Dios en esta hora. Bendito sea su nombre.
Padre mío, mi alma te alaba y te glorifica, Jesús. Shatarabakaba Shakira Soja. Y si aquí hay alguien que me quiera robar la salida a mí, yo se la estoy robando en esta noche. Vuelvo y repito, si aquí hay alguien que me quiera robar la salida a mí, yo se la estoy robando en esta noche. Y se la está robando el Señor, porque a mi Dios, al que yo le sirvo, no se le pasa una. Porque Él oye las conversaciones, aunque se hablen en los cuartos más oscuros. Aunque se hablen en el tono más bajo, aunque se hablen en el secreto de la noche, aunque se hablen en el secreto, amados hermanos, mi Dios tiene oídos para oír y tiene ojos para ver, tiene espíritu para hablar y para defender a la iglesia que Él lavó con su sangre preciosa. Ayer en la noche, cuando el Espíritu de Dios se movía en esta iglesia de una forma tan especial, y aquí todos nosotros participábamos y gozábamos de la bendición de Dios, yo sentí cuando el Señor, y se lo dije hacia la iglesia, cuando el Señor se paró a mi lado en este altar, y le dije a la iglesia, no lo vi, pero lo sentí de la misma forma que lo sentí hace 15 años atrás, cuando se reveló a mi vida en mi cuarto. Cuando entró en aquel cuarto, no había ninguna diferencia entre lo que estaba parado aquí a mi lado anoche y lo que se paró a mi lado hace 15 años atrás para libertarme de la adicción a las drogas y del alcoholismo. Alabado sea Dios en esta hora. Espíritu de división. Hay personas a las cuales el diablo le ha llenado su corazón. No pueden ver la bendición de Dios porque el diablo señala todo lo malo. Y yo le voy a decir una cosa a usted en esta noche. Si el diablo pudo señalarle cosas negativas a Dios y encontró ángeles que se lo creyeran, siendo Dios un Dios perfecto, ¿cuánto más no podrá señalar cosas negativas en los hombres que somos imperfectos? Bendito sea el Señor en el día de hoy. Shakarabaki Bashenda. Shendele Bekuta Lavalohalayaba. Shekira, Shakima, Sutai. Si pudo hablar en el cielo de un Dios santo, y pudo hablar en el cielo de un Dios perfecto, y pudo hablar en el cielo de un Dios justo, y pudo convencer en el cielo a ángeles creados por Dios de que ese Dios no era tan perfecto, que ese Dios no era tan santo, que ese Dios no era tan justo, le aseguro que podrá convencer a los hombres en la tierra, porque señaló males en Dios y convenció. Puede señalar males en los hombres si los hombres están llenos de males, los hombres están llenos de imperfecciones, los hombres tienen cosas, aleluya, que Dios todavía tiene que bregar con ellos. No es muy trabajoso para el diablo poder señalar algo negativo en un hombre, porque es cierto que se lo puede encontrar, y puede encontrar quien se las crea, porque a lo mejor es verdad. Pero lo que el pueblo tiene que entender, que el que llama a los hombres con sus cosas negativas y con las cosas malas que usted le pueda ver, el que lo llama es Dios, el que lo unge es Dios, el que le da el Espíritu es Dios, y el que lo respalda es el Dios que lo llamó. Alabado sea Dios en esta hora. Shatalaba Kiva Shenda Lutalama. Adore la gloria del Señor en este lugar en esta noche. Alabe su gloria. Alabe su gloria. Se siente la gloria de Dios en este lugar en esta noche.
Oh. Yo vengo a hacerle un llamado a esta iglesia a pelear contra el espíritu de división. ¿Cuántos están dispuestos a pelear contra el espíritu de división? Nosotros no podemos permitirle al diablo que dañe lo que Dios está haciendo. Y yo quiero que usted entienda que si nosotros se lo permitimos, el diablo lo puede hacer. Porque si hizo daño en el cielo, ¿cuánto más daño no va a hacer aquí abajo en la tierra? ¿Ah? Si logró convencer a ángeles, ¿no puede convencer a hombres? Si logró poner a ángeles en contra de Dios, ¿no puede poner hombres y mujeres en contra de una iglesia? Seguro que lo puede hacer. Usted y yo no somos niños. Usted y yo sabemos que si pudo bregar con gente perfecta y convencerlos, puede bregar con gente imperfecta y convencerlos también. Alabado sea Dios en esta hora. Pero usted y yo tenemos que cuidarnos, porque aquí se está moviendo el Espíritu de Dios. Dios está aquí en esta iglesia. Aquí hay almas que están viviendo que Dios los está salvando. Aquí el poder se está derramando de una forma sobrenatural. Y el Señor está bautizando. Ayer aquí hubieron personas que fueron bautizadas con el Espíritu Santo. Y hubieron hasta niños aquí que fueron bautizados con el Espíritu Santo en el día de ayer. Que el Espíritu de Dios los estremeció, los movió, los sacudió en el glorioso culto de los sábados de Alfa y Omega Church. Alabado sea Dios en esta hora. Bendito sea el Señor en el día de hoy. Pero usted y yo tenemos que cuidarnos del espíritu de división. Y tenemos que cuidarnos de aquellos que con palabras lisonjeras tienen espíritu de división. La Biblia llama, amados hermanos, y yo quiero que usted escuche con atención. La Biblia dice en el capítulo 16, versos 17 y 18 del libro de los Romanos. Dice: mas os ruego, hermanos, que os fijéis en los que causan divisiones. Mire bien, dice ahí: os ruego que os fijéis. Eso significa que tengas los ojos abiertos. Eso significa que mires y veles. Dice ahí: os ruego, hermanos, que os fijéis en los que causan divisiones y tropiezos contra la doctrina que vosotros habéis aprendido, y que os apartéis de ellos. Fíjese bien, no solamente dice que tú te fijes en los que causan división, sino que también dice que te apartes de ellos. ¿Cuántos me están escuchando? ¿Cuántos me están entendiendo? Voy de nuevo, se lo voy a volver a leer, porque le estoy leyendo palabra de Dios. La Biblia dice: mas os ruego, hermanos, que os fijéis en los que causan divisiones y tropiezos contra la doctrina que vosotros habéis aprendido, y que os apartéis de ellos. Cualquier persona que causa división, cualquier persona que causa tropiezo a su vida espiritual, la Biblia dice que usted se aparte de tal persona. ¿Sabe usted por qué? La Biblia también dice por qué. En el verso 18 dice: porque tales personas no sirven a nuestro Señor Jesucristo, sino a sus propios vientres, y con suaves palabras, escuche bien, dice ahí: y con suaves palabras y lisonjas engañan los corazones de los ingenuos. Dice que te apartes de lo que causan división, porque tales personas no sirven a nuestro Señor Jesucristo. Y si no sirven a nuestro Señor Jesucristo, ¿a quién sirven? Silencio total en esta noche. ¿Qué pasó? Vamos para adelante. Dice ahí: apártate de los que siembran divisiones y tropiezos. Apártate de ellos, que se queden solos. Porque el diablo se tiene que quedar solo, a menos que usted le quiera hacer compañía.
¿Ah? Dice, apártate de los que siembran divisiones y tropiezos, porque tales personas, dice la Biblia, no sirven a nuestro Señor Jesucristo. Y si no sirven a nuestro Señor Jesucristo, ¿a quién sirven? Sirven entonces al diablo, hermano. Dice, sino a su propio vientre. ¿Ah? ¿Cuántos adoran al Señor? No se preocupe por el mensaje. Si usted no es de los que tienen espíritu de división, usted no tiene que preocuparse por esto en esta noche. ¿Ah? Si yo no sé, aquí Dios es el que sabe para qué es esto. ¿Ah? Pero ahí dice, fíjate. Ahí dice, fíjate. Tienes que estar pendiente, tienes que estar atento. Toda persona que en medio de la bendición que hay en la iglesia te trae una palabra negativa puede estar poseído por un espíritu de división. Porque, amados hermanos, escuche bien, escúcheme bien, ninguna iglesia es perfecta. Por eso por aquí han venido un montón de personas que se quieren hacer miembros de esta congregación, y yo les he preguntado la doctrina que tiene la iglesia a la que ellos van. Si tiene una doctrina sana, creen lo que yo creo, predican lo que yo predico, enseñan lo que yo enseño por la palabra del Señor. Yo no, usted tiene que quedar en su iglesia si su iglesia está bien. ¿Ah? No, pero es que en mi iglesia hay esto. No, espérese, que ninguna iglesia es perfecta. Si usted se viene de su iglesia porque usted cree que en su iglesia hay algunas cosas negativas, mejor no se venga a esta, porque esta también las tiene. ¿Cuántos adoran al Señor? Ahora, si me viene gente con una doctrina falsa, con una doctrina errónea, ya es diferente. Con una doctrina de libertinaje ya es diferente. Y que quieran buscar y adorar a Dios ya es una cosa diferente. Pero personas que se le enseña la sana doctrina, que están en un lugar donde se le enseña la palabra tal y como está escrita, y lo que hacen es mirando. Lo que pasa es que hay personas que no se dedican a mirar únicamente lo malo que ven en un lugar. ¿Ah? Y nosotros tenemos dentro de la iglesia gente que le sirve a Dios y gente que estando en la iglesia no le sirve a Dios. Y yo quiero que los recién convertidos que están aquí entiendan eso, lo sepan y lo aprendan. Oye, que aquí no están todos los que son, ni tampoco son todos los que están. Denle un aplauso a Cristo que Él está aquí en esta noche. Y yo quiero que los recién convertidos que están aquí aprendan eso. Porque cuando uno se convierte al Señor, uno ve todo como un color de rosa. Y después cuando uno entra a la iglesia y comienza a ver ciertas cosas, uno se sorprende. Y uno dice, adiós, porque uno piensa que en la iglesia no existen tales cosas. Eso me pasó a mí, ¿oyó? Porque uno entra en un mundo nuevo, un mundo diferente. Uno ve las cosas tan lindas, tan buenas. Y uno piensa que en la iglesia no hay tales cosas. Pero después cuando uno se sigue compenetrando, cuando usted por ejemplo está mirando en el pastor a un hombre de Dios, y un día viene un hermano de la iglesia y usted dice, oye, ese pastor sí, ¿verdad que es un hombre de Dios? Y el hermano dice, bueno, sí es un hombre de Dios, pero... ¿Ah? Y detrás del pero, ¿qué viene? La andanada. Pero esto, pero aquello, pero aquí, pero allá, pero Y entonces el recién convertido se sorprende. Dice, adiós, pero mira allá, yo vine aquí a esta iglesia a buscar a Dios y mira cómo está esta gente. No es esta gente la que está así, porque aquí hay un montón de gente que no están así. Son 2 o 3 que cuando hacen ruido como si fueran muchos. Sea bendito Dios en esta hora. Alabe al Señor que Él está aquí en este lugar en esta noche. Lo que pasa es que el cristiano no hace tanto ruido como lo hace a veces el diablo. El ruido del cristiano es en la adoración, es en la alabanza, es a la hora de buscar a Dios. Y el ruido del diablo es en la disensión, en la discordia, en el chisme, en el bochinche, en la pelea, sembrando el desánimo, la frustración, tratando de apagar el fuego de Dios. El que eso hace tiene espíritu de división. Alabado sea Dios en esta hora. Y la Biblia dice que te fijes en los que causan divisiones. Tú tienes que abrir tus ojos. Dale la mano al que está a tu lado y dile, abre tus ojos. Al que está atrás y al frente también.
Ábrelo. ¡Ábrelo! Shatalaba liba shenda. Abre tus ojos. Está pendiente. Abre bien. Abre los ojos del Espíritu. Mira. Observa. Porque a veces cuando más contento te encuentras en el Señor, viene un instrumento de división dentro de la iglesia y te habla palabras negativas para robarte el gozo que Dios ha puesto en ti. Sí. Y usted tiene que estar pendiente a las palabras que el diablo habla. Yo le dije a ustedes que el diablo cuando habla hace comparaciones. ¿Se acuerda que les lo dije? Que en el cielo tuvo que haber una comparación. Y como él era el que quería, como él era el que se quería sentar en el trono, pues él tuvo que hacer una comparación entre Dios y él. Pues en la iglesia también hay comparaciones. Hay quienes se pasan comparando a unos con otros, y a este con aquel, y aquel con aquel, y aquel con otro, y eso siembra divisiones. Eso fue también lo que pasó en la iglesia de los Corintios. El apóstol Pablo les habló y le dijo que no podía hablarles como espirituales. Le dijo, no puedo hablarles como espirituales porque todavía sois carnales. ¿Y a quién le dijo Pablo que eran carnales? Mira, hermano, hablaban lengua, tenían dones de milagro, echaban fuera demonios. La iglesia de los Corintios tenía todos los dones del Espíritu. Tenía el don de fe, el don de interpretación de lengua, y hablando lengua, y teniendo el don de fe, y teniendo el don de interpretación, y echando fuera demonios. El apóstol Pablo les habló. Se creían que eran bien espirituales porque hablaban lengua, y se creían que eran bien espirituales por lo que tenían. Pero Pablo les habló y le dijo, no les puedo hablar como espirituales porque vosotros sois carnales, y sois carnales porque en vosotros hay divisiones, hay contienda. Unos dicen que son de Pedro, otros dicen que son de Pablo, otros dicen que son de Apolo, y Cristo no está dividido. Alabado sea Dios en esta hora. Shatalaba. Oh, bendito sea su nombre. Sutarabakaba Shakira so. Shenda lutalabasuita masuta la basayaba. Oh, requima surabakabasayaba. Arrasata la basura. En el capítulo 3, verso 3 del libro de Primera de Corintios, el apóstol Pablo le dijo, porque aún sois carnales, pues habiendo entre vosotros celos, contiendas y disensiones, no sois carnales y andáis como hombres. Ahí está el espíritu de división, que es lo que produce celos. Ahí está. El apóstol Pablo le dijo, ustedes son carnales porque en vosotros hay celos. Son carnales porque en vosotros hay divisiones. Son carnales porque entre vosotros hay contienda. Bendito sea el Señor. Pero tenían un espíritu de celo metido dentro de ellos. Y ese espíritu de celo producía una división en medio de una iglesia que tenía todos los dones del Espíritu. Había celos. ¿Cuáles eran los celos? La Biblia no lo dice. A lo mejor celaban a Pablo y a Silas porque siempre andaban juntos. ¿Cuántos alaban al Señor en el día de hoy? Para donde quieras que se metía Pablo con Silas. Empezaron a hablar de Pablo también. Lo que pasa es que el tiempo no me da. Porque este mensaje corta y sigue para adelante. ¿Cuántos alaban al Señor en el día de hoy? De Pablo empezaron a hablar. Empezaron a hacer comparaciones. Unos decían que eran de Pedro, otros decían que eran de Pablo, y otros eran de Apolo. No, Pablo predica mejor. No, para mí el que tiene más poder es Pedro, porque hasta con su sombra se levantan los muertos. No, pero Apolo, mira cómo habla ese Apolo. Ese Apolo, mira, tiene una de palabras tremendas. La Biblia dice, hablando de Apolo, Apolo era un hombre poderoso en la palabra, en el uso de la expresión. Parece que era un hombre bien educado. Y cuando hablaba, mire, hablaba con palabras tremendas, palabras bonitas. Y ahí estaban los corintios. Pues yo me quedo con Apolo, pues yo con Pedro, y el otro con Pablo. Entonces estaban divididos entre tres.
Y resulta ser que nosotros no tenemos que ser ni de Pablo, ni de Apolo, ni de Pedro, sino de Cristo. Alabado sea Dios en estado. A su nombre. ¿De quién es usted? ¿De quién es usted? ¿De quién es usted? De ese soy yo. Y los que son de Cristo no siembran divisiones entre los hermanos. Los que son de Cristo no siembran contienda, ni siembran pleitos, ni siembran chismes, ni están hablando mal de la iglesia, ni del pastor. Los que son de Cristo, cuando hay problemas en la iglesia, doblan sus rodillas y claman al Dios que todo lo puede resolver. Alabado sea Dios en esta hora. ¿Ah? ¿Ah? Unos dicen yo soy de Pedro, y otros dicen yo soy de Pablo, y otros dicen yo soy de Apolo. ¿Qué tú dices, querido hermano? Yo soy de Cristo, yo soy de Cristo, soy de Cristo porque Él me ha salvado. Yo soy de Cristo, yo soy de Cristo, yo soy de Cristo porque Él me ha salvado. El Señor reprenda el espíritu de división y reprenda al diablo y reprenda a los demonios. Esta es una iglesia de victoria donde Dios se está moviendo y hay que abrir los ojos. Alabados a Dios en esta hora. ¿Tiene otra casa más? Búscala por si acaso. Bendito sea Dios. Que esto corta y se extiende. ¿Ah? Y ahí dice: fíjate en los que causan divisiones. Pon tu mirada en los que causan divisiones. Ponla. Ponla. Eso es lo que dice ahí. Pon tu mirada en los que causan divisiones. Fíjate. Porque eso, dice ahí, hablan con palabras lisonjeras. ¿Ah? Dulces, suaves, y engañan, dice ahí, a los ingenuos de corazón. ¿Ah? Destruyen una iglesia, y si no pueden destruir una iglesia, les aseguro que por lo menos destruyen a personas que viven en la congregación, que están ahí. A veces logran descarriar a gente que está en la iglesia y ellos se quedan ahí. A veces logran apagar el espíritu de personas que han estado viniendo a una iglesia, buscando a Dios y esforzándose por venir a la iglesia, y ellos con las palabras que los hablan le desaniman. Esas se van y ellos se quedan todavía y haciendo daño. Sea bendito Dios en esta hora. Shatalaba aquí va. Se pegan de cualquier cosa para destruir una iglesia. De cualquier cosa. Yo me acuerdo de una iglesia en Puerto Rico que el pastor levantó una tremenda campaña de evangelización. Se convertían 100 almas por mes. Empezó en el mes de enero. En el mes de junio se habían convertido en la iglesia 600 personas. La iglesia estaba llena desde la parte del frente hasta la parte de atrás. Entonces se levantó uno de los oficiales y comenzó a sembrar cizaña en contra del pastor de la iglesia. Y comenzó a decirle a la gente que el pastor de la iglesia, las propiedades de la iglesia y las escrituras estaban a nombre de él. Comenzó a decir que el pastor se robaba dinero y un montón de cosas. Cuando eso llegó a oídos del pastor ya era tarde, hermano. Con todo y eso el pastor hizo una reunión con la iglesia, trajo las escrituras. Mire, obligaron a traer hasta las escrituras de la iglesia para mostrar que por las escrituras que el templo era propiedad de la iglesia, que eso no estaba a nombre de él. Presentaron un informe completo de entradas y salidas y todo para demostrar que él no se robaba el dinero de la iglesia. Pudo demostrar que él no era un ladrón. Pudo demostrar que la iglesia, todas las propiedades estaban a nombre de la iglesia. Pero aún con todo y eso, cuando terminó el diablo y el espíritu de división por pasar por allí, de más de 600 personas que habían en la iglesia, quedaron 100 y pico. Los demás se fueron a pesar de todas las pruebas que el pastor mostró. ¿Sabe usted por qué? Porque una mente débil, como dice la Biblia ahí, una mente ingenua,
que el diablo logra colocar una semilla y un pensamiento, a pesar de las pruebas que usted le muestre, ya ese pensamiento es difícil sacarlo de ahí. Cuando la persona trae todas las pruebas, el diablo dice, no, eso es mentira, eso es arreglado, eso es que lo preparó. Y el diablo sigue trabajando, y sigue trabajando, y sigue trabajando, y sigue trabajando, y sigue trabajando. Y unos se van, y se van, y se van, y se van. ¿Sabe por qué? Porque el diablo logró destruir. Porque el diablo logró destruir la confianza que la iglesia tenía en el hombre de Dios. Y yo quiero que usted entienda que uno de los primeros ataques del diablo contra un hombre de Dios es tratar de robarle a la congregación la confianza que se tiene en ese hombre. Y para eso el diablo tiene su gente que sabe hablar, su gente que sabe sembrar, su gente que saben hablar palabras lisonjeras, palabras dulces, pero que cuando entran son amargas. Su gente para sembrar el espíritu de división. Y después que eso llega a la mente, hermano, hay quienes ya no pueden permanecer ahí. Aunque Dios se mueva, ya ellos no tienen la confianza. La confianza les ha sido robada del corazón. Y aunque Dios se mueva, ya en ellos no se mueve, porque su mente está capturada con otro tipo de pensamiento, porque su mente está cautiva con otras cosas. Y cuando el Espíritu de Dios se está moviendo allá, esa persona está acá en el banco diciendo, si todo eso que están danzando ahí supieran, no estarían danzando. Pues que el Señor reprenda al diablo, porque yo danzo aún sabiendo. Bendito sea el Señor en el día de hoy. Porque a mí el diablo no me puede robar la bendición, porque yo sé que acá abajo lo que hay son hombres con imperfecciones, pero llamados de Dios. Sea bendito el Señor para siempre. Y el diablo te pone a mirar el otro hermano que está a tu lado, y el diablo mira que aquel es así, que aquel es de esta forma, que aquel no te saludó, que este no te dio la mano, que no te visitaron, que aquello, que lo otro. Bendito sea el Señor para siempre. Oh, y sigue sembrando el espíritu de división, y sigue sembrando el espíritu de contienda, y siembra, y siembra, y siembra para destruir. Pero yo le hago un llamado a esta iglesia desde este altar en esta noche, porque Dios no me ha dado este mensaje por juego. Dios sabrá por qué me lo dio. Yo le hago un llamado a los que quieren buscar a Dios, a los que quieren, aleluya, llenarse del espíritu, a los que sienten que la bendición de Dios está sobre de ellos. Abra los ojos, y cuando venga alguien a sembrarle la división, a hablarle negativo, dígale a esa persona, mire, cállese la boca, que lo que usted habla no me interesa. Me interesa oír palabra de Jehová. La palabra de Jehová llena mi alma. Alabado sea Dios en esta hora. Shalabaki Bashem. ¿Cuántos lo sienten, hermano? Bendito sea Dios. La Biblia dice en Tito capítulo 3 verso 10, al hombre que causa divisiones después de una y otra amonestación, deséchalo. Le vuelvo a repetir, porque es lo que dice la Biblia. En el capítulo 3 verso 10 del libro de Tito, dice al hombre que causa divisiones después de una y otra amonestación, deséchalo. Échalo para el lado. Sácalo. Sácalo, porque te destruye la iglesia. Sácalo, porque es un instrumento en las manos del diablo para sembrar disensión. Al que causa divisiones, deséchalo. Y el verso número 11 dice, sabiendo que el tal se ha pervertido y peca, y está condenado por su propio juicio. En otras palabras, que el que tiene el espíritu de división y se pasa enjuiciando a los demás, su propio juicio lo condena a él ante la presencia de Dios. Alabado sea Dios en esta hora. Oh, amados hermanos, la Biblia dice en el capítulo 1, verso número 10 del libro de Primera de Corintios,
Os ruego, pues, hermanos, por el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que habléis todos una misma cosa, y que no haya entre vosotros divisiones, sino que estéis perfectamente unidos en una misma mente y en un mismo sentir, en un mismo parecer. La Biblia dice que no haya entre vosotros divisiones. La Biblia dice únanse en una misma mente, únanse en un mismo parecer, únanse en un mismo sentir, únanse en una misma adoración, únanse en una misma fe, únanse en una misma búsqueda de Dios y del Espíritu de Dios. La unidad es el llamado de Dios a la iglesia. ¿Por qué? Porque un reino dividido contra sí mismo es asolado, y una casa dividida contra sí misma cae. Oh, el diablo le tiene miedo a la unidad, porque la unidad produce avivamiento, la unidad produce oraciones contestadas, la unidad produce el levantamiento de la iglesia delante del mundo pecador. La unidad derrota al diablo, la unidad derrota a los demonios, la unidad rompe cadenas, la unidad rompe yugos, la unidad. Satalaba aquí bashenda. Arralaba aquí bashaba sutalaba suiraba. Abasuita sama shekira basayaba. La unidad trae bendición. Ayer aquí los que estuvimos aquí, que éramos muchos, nos juntamos en un espíritu de unidad para adorar a Dios. ¿Ah? Y se desató el poder de Dios. Y la hermana tuvo una visión tremenda. Y vimos, aquí habían ángeles ayer metidos, y ustedes saben que se sentía que aquí habían ángeles. Y la hermana vio los ángeles, pero la hermana vio algo más. La hermana vio que la alabanza que salía de nuestros labios, ella dice que se convirtió como en un humo, y que ese humo se unía, y ella veía que ese humo unido subía hasta el trono de Dios, y que en el trono de Dios había una copa de oro, y que ese humo se metía dentro de esa copa. Es que Dios recoge las alabanzas del pueblo, el Señor recoge las alabanzas de la iglesia, las recoge en una copa. Hay un llamado en esta noche, llamado a la unidad para romper el espíritu de división. Alabado sea Dios en esta hora.